Bueno, buenas noches. El día de hoy quiero agradecerles a cada uno de ustedes por escuchar esta charla. Para esta presentación intenté realizar una extensa revisión de la literatura y traerles algunas pautas basadas en la evidencia para la elección de alguno de los componentes del circuito de derivación cardiopulmonar para paciente pediátrico, infantil o neonatal. Espero que sea muy enriquecedora para todos. Bueno, quisiera empezar esta charla con esta frase y es que los niños no son adultos en miniatura. La cirugía cardíaca del niño es un escenario único y pues representa un desafío para todo el equipo quirúrgico, ya que existen grandes diferencias fisiológicas entre la población infantil y la población adulta que afectan la respuesta al procedimiento quirúrgico. Estas diferencias son dadas básicamente por la inmadurez de los órganos de los niños, por lo que se requiere de un planteamiento de las estrategias durante el procedimiento quirúrgico y la circulación extracorpórea. Esto con el objetivo siempre de apuntar hacia los mejores resultados con mínimo daño. Es hasta aproximadamente los 12 años que la función fisiológica del niño comienza a ser un poco más parecida a la del adulto y pues se hace necesario y fundamental comprender cada una de estas diferencias, teniendo en cuenta que entre menor sea el niño, es decir, si es recién nacido, más extremas son estas diferencias fisiológicas en relación al paciente adulto. Bueno, esta es una diapositiva para mostrarles de manera breve la clasificación del paciente pediátrico según la edad. Entonces tenemos que el neonato comprende desde el nacimiento hasta el primer mes de vida. Tenemos al paciente lactante o infante, que es el paciente menor, que va desde un mes hasta los 12 meses, y el lactante mayor, que va desde los 12 meses hasta los 23 meses. Tenemos el niño, que se divide en preescolar, que va desde los 2 hasta los 5 años, y el escolar, que va desde los 6 hasta los 12 años. Y tenemos el paciente adolescente, que va de los 12 a los 18 años. Bueno, como se mencionó anteriormente, la inmadurez y el tamaño del paciente juegan un papel importante para determinar las diferencias fisiológicas de los pacientes pediátricos. Y como les decía, a menor edad, pues son más extremas estas diferencias fisiológicas. Sin embargo, pues voy a mencionar algunas que debemos tener en cuenta a la hora de escoger el circuito para la derivación cardiopulmonar en los pacientes pediátricos. Una de estas principales diferencias es el volumen circulante de sangre. Cuanto más temprana sea la edad, más cantidad de agua corporal, por lo que la volemia pues será mucho mayor en los recién nacidos. Por ejemplo, en los pacientes neonatos, el volumen sanguíneo oscila de aproximadamente 85 mililitros por kilo y va disminuyendo en la medida que aumenta la edad. Eh, por más que se intente en la mayoría de las ocasiones instaurar un circuito que sea proporcional al tamaño del paciente, resulta ser infructuoso porque no se puede llegar como tal a tener un tamaño del circuito que sea muy parecido al volumen circulante del paciente, por lo tanto surge la hemodilución, provocando pues no solo la disminución del hematocrito, sino también la dilución de los factores de la coagulación y de las proteínas plasmáticas, lo que finalmente lleva a coagulopatía dilucional. La hemoglobina de los recién nacidos también juega un papel importante y suele oscilar entre 14 a 20 gramos por decilitro y va descendiendo progresivamente hasta alcanzar un valor de 10 gramos por decilitro entre las 12 a 19 semanas de vida. A esto se le conoce como anemia fisiológica del recién nacido y posteriormente, cuando el paciente llega entre los 3 meses y los 12 años, las cifras llegan a ser ligeramente inferiores a las del adulto, con la disminución paralela del hematocrito.
pues es importante resaltar que la hemoglobina del recién nacido es hasta 80% de hemoglobina fetal y llegando entre los 6 a los 9 meses es totalmente reemplazada por hemoglobina A con un aumento del 2,3 de fosfoglicerato, que esto condiciona la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, asegurando la entrega del oxígeno a los tejidos, lo que finalmente compensa esta disminución fisiológica de la hemoglobina. Bueno, por otro lado, tenemos unas diferencias en el sistema respiratorio entre el niño y el adulto que pues también son bastante notables, no solo porque desde el establecimiento de la ventilación pulmonar que conlleva pues a todos los cambios generados en el flujo sanguíneo pulmonar y pues las resistencias vasculares que sabemos que al momento del nacimiento tienen un cambio bastante importante, sino pues por todos los procesos involucrados en la respiración, a nivel de la mecánica respiratoria, que pues se ve modificada en la medida que sucede el desarrollo del niño, dado por las grandes diferencias que existen en la vía aérea, en el tamaño de los pulmones, el tamaño de las vías aéreas, la resistencia de las mismas vías aéreas, la distensibilidad pulmonar, las presiones intratorácicas y pues todo el papel que juega la caja torácica. Además de eso, el tamaño de los pulmones también juega un papel importante porque existen grandes diferencias en el número y el tamaño de los alveolos entre el niño y el adulto. Por ejemplo, al nacer el número de alveolos eh, presentes es aproximadamente una décima parte de lo que es en el adulto, siendo aproximadamente en el recién nacido 20 millones versus los 300 millones que puede llegar a tener un adulto y el tamaño en un recién nacido es de aproximadamente 150 micras versus las 300 micras que puede tener el tamaño de un alveolo en un adulto. Otras de las diferencias significativas en cuanto a estas cuestiones fisiológicas entre el niño y el adulto es que la inmadurez del hígado condiciona a una menor producción de los factores de coagulación, siendo incluso hasta un 60% menos de los factores vitamina K dependientes en el recién nacido con respecto al adulto, lo que condiciona pues de entrada a importantes trastornos de la coagulación. Y por otra parte tenemos la termorregulación, que es otra gran diferencia entre los niños y los adultos, principalmente pues en los neonatos, que ellos tienen una pérdida de calor mucho más elevada en relación a la producción y la producción o la capacidad de producción limitada de calor hace que se utilice en mayor proporción un mayor gasto energético y esto implica un elevado costo a nivel de consumo de oxígeno. Bueno, tenemos las diferencias cardiocirculatorias, entonces todos sabemos que a partir del momento del nacimiento ocurren grandes cambios a nivel cardiocirculatorio, ya que pues está el débito placentario, se establece toda la ventilación pulmonar y pues aunque caen las resistencias vasculares pulmonares en relación a las de la vida intrauterina, estas siguen siendo más elevadas que las resistencias sistémicas y puede haber presencia de shunts, presencia de gasto cardíaco elevado, que en los recién nacidos puede incluso ser entre 200 a 325 mililitros por kilo minuto, pues reflejando una mayor tasa metabólica y un elevado consumo de oxígeno tisular, que puede incluso llegar a ser de 7 a 8 mililitros por kilo minuto. Pues cuanto más temprano es la edad, nos podemos encontrar con una reserva miocárdica más disminuida y pues con un aparato cardiovascular que es inmaduro e inestable. Pues todas estas características, tanto anatómicas como fisiológicas, propias de un paciente pediátrico y pues más con una cardiopatía congénita, requieren de verdad de un esfuerzo especializado y detallado de cada uno de los procedimientos quirúrgicos que incluyen las diferentes técnicas de canulación, pues el planteamiento de estrategias de la circulación extracorpórea que van desde la prescripción apropiada del circuito y pues que cada una de las actividades encaminadas vayan con el objetivo de suplir de manera óptima todos los requerimientos metabólicos del paciente.
Bueno, bueno, el diseño del circuito, ¿cómo escogerlo? Entonces, se considera que el diseño del circuito ha sido a lo largo del tiempo como un punto de mejora para tener en cuenta con respecto a la morbimortalidad que se asocia a la circulación extracorpórea en niños y lactantes. Entonces, para la cirugía cardíaca congénita, el circuito extracorpóreo realmente tiene que ajustarse a una amplia gama de pacientes que varían pues no solo en tamaño, sino también en defectos cardíacos congénitos, necesidades de flujo sanguíneo, necesidades de diferentes succiones de cardiotomías, bueno, entre otros requerimientos. Esta tabla que les muestro es como un pequeño ejemplo para evidenciar o para mostrarles todas las variaciones que se pueden encontrar en los pacientes de un programa de cirugía congénita. Eh, y pues que de igual manera, a pesar de esta amplia gama, lo primero que debemos hacer es conocer todos los datos clínicos de nuestro paciente, que consiste pues en saber en qué consiste la cardiopatía, cuáles son las posibles variaciones anatómicas que tiene el paciente, el peso, la talla, pues para hallar la superficie corporal y de esta manera calcular el requerimiento de flujo máximo por el paciente que pueden llegar a ser tan bajos como de 0,6 litros por minuto a valores que se acercan al requerimiento incluso pues de un adulto. El circuito de derivación cardiopulmonar bueno, su objetivo principal es aislar el sistema cardiopulmonar para que se pueda obtener la exposición quirúrgica adecuada durante la intervención. Este circuito sabemos que su objetivo principal es que debe ser capaz de realizar las funciones del sistema cardiopulmonar durante un periodo de tiempo para proporcionar una perfusión adecuada de los órganos. Los componentes principales de los cuales vamos a hablar hoy entonces son la tubería, la bomba arterial y el oxigenador como una unidad integrada. Eh, Existen otros componentes del circuito de bypass cardiopulmonar que tengo entendido que van a ser tocados en otras charlas. Entonces, empecemos por la tubería. Entonces, recordemos que la tubería representa los vasos sanguíneos y su función principal es conducir la sangre a través de todos los componentes del sistema y una vez esté oxigenada, regresarla hacia el paciente. Las características que se desean de la tubería incluyen entonces transparencia, flexibilidad y resistencia a la deformación, es decir, que resistan el agrietamiento y a la vez la ruptura, que tengan una baja capacidad de espalación, es decir, menor liberación de partículas de la superficie interna de la tubería y que su superficie interna sea lisa y biocompatible con la sangre. Entonces, según lo consultado en la literatura, pude observar que pues no existen como unas pautas específicas que sean aceptadas a nivel general para el ejercicio de la perfusión pediátrica, sino que básicamente pues se basan como en los protocolos y en las políticas institucionales así como en cada una de las experiencias de los equipos quirúrgicos. Entonces, pues después de revisar, considero que estos serían como los 3 puntos importantes a tener en cuenta a la hora de escoger la tubería de un paciente pediátrico. Bueno, si hay algo que tenemos muy claro para escoger el circuito es el efecto directo que tiene el diámetro de la tubería sobre la hemodilución, ya que a menor diámetro y menor longitud podemos lograr una menor cantidad de volumen deprimado y por consiguiente una menor hemodilución. Además de esto, el flujo de bomba se considera un componente de gran importancia para definir el tamaño de la tubería a utilizar y el perfil hemodinámico considerando este como el efecto que va a tener el diámetro interno sobre las resistencias del circuito. Es importante resaltar que en la actualidad los programas de cirugía congénita pueden tener desde 3 a 5 paquetes de tuberías ya preestablecidos, lo que puede ayudar a configurar rápidamente y de manera eficiente el circuito y crea numerosas opciones para elegir el circuito de derivación que se vaya a ajustar a cada caso. Entonces, por un lado, podríamos considerar la elección del circuito teniendo como objetivo principal la disminución de la hemodilución,
por lo que la tendencia podría ser a definir un tamaño pequeño del diámetro interno del tubo para lograr un volumen deprimado, siempre y cuando este diámetro asegure las tasas de flujo sanguíneo y presiones adecuadas en el circuito. Para esto, pues se hace importante estimar cuánto es la cantidad de volumen de cada diámetro de la tubería en proporción a la longitud que se planea utilizar, teniendo en cuenta pues las variaciones en cada caso. Entonces, en esta tablita se puede observar la cantidad de volumen con que se prima cada diámetro de tubería por mililitro por pie, que esto pues equivale aproximadamente a 30 centímetros de longitud. Bueno, generalmente los paquetes de los tubos del circuito se definen en función del flujo de bomba y para esto se hace necesario calcular el flujo máximo que va a requerir el paciente. Luego, pues para determinar los componentes principales del tubo, empezamos teniendo en cuenta el lado venoso, el lado arterial y el lado que va a ser la línea de bomba o tubo de arranque, como es conocido también en la literatura. Para esto es importante tener en cuenta, entonces, en primer lugar, el lado venoso. Eh, Se procura siempre elegir un tamaño de tubería que asegure un adecuado drenaje para mantener un volumen suficiente de sangre que permita el flujo sanguíneo requerido por el paciente. Si se utiliza la gravedad, pues es importante tener en cuenta que el diámetro interno juega un papel muy importante en la resistencia eh, al drenaje de ese flujo sanguíneo. Y también pues contamos con el drenaje venoso asistido, eh, pero pues recordemos que el uso del drenaje venoso asistido puede aumentar el potencial de microembolia gaseosa. Por otro lado, tenemos las tasas de flujo que nos permitirá finalmente la elección del tubo arterial. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente con una superficie corporal de 0,28 para un flujo máximo de 3 litros por minuto por metro cuadrado, eh, requiriendo un flujo máximo de 0,84 litros por minuto, podríamos entonces pensar en que una tubería de 316 nos puede brindar este flujo que requiere el paciente. Como podemos darnos cuenta, aquí la tubería de 316 en el lado arterial nos da un flujo máximo de 1500 mililitros. Por otro lado, entonces tenemos la línea de arranque o la bomba arterial que se debe definir en función de las revoluciones por minuto, teniendo en cuenta el volumen sistólico o volumen de salida en mililitros por cada diámetro de tubería. Esta puede variar ligeramente dependiendo pues el material del tubo, la elasticidad y la temperatura. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular el volumen sistólico para la tubería de un cuarto, que en el cabezal de bomba estaría purgada con aproximadamente 12,3 mililitros con 170 revoluciones por minuto, podríamos tener que sería un total de 2100 mililitros, que claramente aquí una tubería pues de un cuarto nos podría dar esta cantidad de flujo, y si la requeriríamos para un paciente en el que vamos a utilizar un flujo máximo de 0,84 litros por minuto, pues estaríamos realmente frente a una tubería adecuada para el tubo de arranque o la línea de bomba. Recordemos que pues, el potencial de falla o de espalación se produce con un mayor número de compresiones a lo largo del tiempo. Por eso pues, siempre estos cálculos se realizan con unas revoluciones de aproximadamente 170, a pesar pues, de que las cabezas de los rodillos están diseñadas para dar incluso 250 revoluciones por minuto. En tercer lugar, tenemos entonces el perfil hemodinámico, que este hace referencia a cómo el diámetro de la tubería escogida puede afectar la presión del circuito o la presión de caída del circuito, la conservación de la energía hemodinámica dentro del circuito, viendo esta última como la cantidad de energía que produce la bomba arterial y que se mantiene a través del oxigenador para la entrega de flujo sanguíneo al paciente. Con respecto a esto, hay un estudio publicado en el 2015
que quiso demostrar cómo afecta precisamente el diámetro interno de la tubería con respecto a las cánulas utilizadas y quisieron evaluar cómo fue el perfil hemodinámico de estos circuitos de simulación. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue evaluar 3 diámetros diferentes de tubos arteriales con diferentes número de cánulas y quisieron determinar la caída de presión, el suministro de energía hemodinámica y ellos tomaron entonces un circuito con tubería de 1/8, otro circuito con tubería de 3/16 y otro circuito con tubería de 1/4 con cánulas de 8, 10 y 12 French. La longitud de la tubería de aproximadamente 150 centímetros y el tubo de arranque o del cabezal de bomba era de 1/4. Entonces, voy a mencionarles los resultados de la tubería de 3/16 y 1/4, que creo que son las que más se utilizan en pediatría y neonatos en nuestro país, y ellos encontraron en el circuito simulado que con la tubería de 3/16 y la cánula de 8 French a 500 mililitros por minuto, no hubo diferencias significativas en las presiones antes y posoxigenador. Pero a medida que fueron aumentando el flujo con una cánula de 10 French y una tubería de 3/16, mostró presiones hasta 21 milímetros de mercurio más altas que con tubería de 1/4. Y a la medida que iban aumentando el flujo hasta 1500 mililitros con una cánula de 12 French y tubería de 3/16, mostró presiones 20 milímetros de mercurio más altas que con la tubería de 1/4. Luego de esto, lo que hicieron fue evaluar la presión de caída del circuito a diferentes volúmenes con las diferentes cánulas y encontraron la caída de presión más elevada en la tubería de 3/16 con respecto a las otras tuberías. Luego hicieron el cálculo de la energía hemodinámica y pues recordemos que la energía hemodinámica representa pues esa fuerza que beneficia la llegada del flujo sanguíneo al paciente y encontraron que la energía hemodinámica de la tubería de 3/16 con una cánula de 8 French a 500 mililitros tenía un porcentaje de pérdida de 37%, pero cuando aumentaban el flujo hasta 1500 mililitros con una cánula de 12 French, la pérdida de energía hemodinámica podía ser incluso hasta del 49 y el 50%. Entonces, pues observaron que a mayor flujo en un tubo de 3/16 había mayor pérdida de energía hemodinámica. Finalmente, pues ellos concluyen que si bien es cierto, los circuitos pediátricos con tubería de menor diámetro interno pueden provocar una menor hemodilución, es importante preguntarse cómo sería el rendimiento hemodinámico e hidrodinámico de este mismo circuito, puesto que pues, las resistencias de los tubos pueden traducirse a una mayor pérdida de presión y una menor entrega de flujo al paciente. Entonces, finalmente concluyen que los tubos de menor diámetro de 1/4 disminuyen ligeramente el volumen de cebado, pero provocan una mayor resistencia, mayor pérdida de energía hemodinámica y una menor entrega de flujo sanguíneo al paciente. Bueno, por otro lado, entonces tenemos la bomba arterial. Pues ya todos sabemos que el sistema de bombeo arterial es la fuerza impulsora de la sangre y pues es finalmente el corazón de la máquina de circulación extracorpórea. La mayoría de las perfusiones pediátricas utilizan una bomba arterial de rodillo, ya que permite un mejor control sobre el flujo sanguíneo, principalmente donde se requieren unas tasas mínimas de flujo sanguíneo, como pues en el caso de los recién nacidos, durante la perfusión regional, durante el bypass cardiopulmonar o pues en casos donde definitivamente se quiere controlar de manera fina el flujo sanguíneo. Eh, una de las consideraciones importantes de la circulación extracorpórea pediátrica es que en el circuito extracorpóreo, pues la bomba de rodillos se ha utilizado con mayor frecuencia y realmente tiene mayor evidencia a favor en
en relación a la bomba centrífuga. Entonces tenemos que una de las ventajas de la bomba de rodillo es que permite un control preciso sobre el flujo, como lo había mencionado anteriormente. Si la bomba está adecuadamente ocluida, pues no debería haber retroflujo cuando la bomba está detenida, y realmente es una bomba que tiene un menor costo porque pues viene incluida en el Custom Pack y pues tiene un menor volumen de primado. Entre las desventajas que tenemos en la bomba de rodillo es el riesgo de sobrepresurización del circuito, la hemólisis que podría causar en el caso de tener una oclusividad muy elevada, y pues errores en la oclusividad que finalmente podrían afectar el flujo sanguíneo. Por otro lado, tenemos la centrífuga, entonces, que entre las ventajas, pues existe evidencia de que disminuye la activación de los factores de coagulación y de la fibrinolisis. Hay un menor trauma de los elementos forme de la sangre, y ellas pues impactan, y se ha demostrado que impactan en el tiempo del uso de ventilación mecánica, estancia en la unidad de cuidados intensivos, estancia hospitalaria, y pues esto es secundario a que hay un menor trauma sanguíneo y hay menor respuesta inflamatoria, y también se ha evidenciado menor disfunción renal perioperatoria. Entre las desventajas de la bomba centrífuga es que pues existe, a pesar de esto que les mencioné, existe una evidencia limitada de sus beneficios, requiere un mayor volumen de primado, existe posibilidad de retroflujo en el caso de usar pues un flujo sanguíneo muy bajo, y hay un difícil control de las tasas de flujo. En esta publicación del 2017, entonces, la quise traer porque aquí básicamente lo que muestran es que una institución lo que hizo fue como realizar algunos cambios en sus protocolos de manejo de bypass cardiopulmonar en los pacientes pediátricos, y lo que hicieron fue una transición de la bomba centrífuga a la bomba de rodillo. Entonces ellos compararon en los grupos de pacientes, un grupo de pacientes que que venían manejándolo con bomba centrífuga versus otro grupo de pacientes que empezaron a manejar con la bomba de rodillo, y encontraron que el uso de glóbulos rojos para el primado fue mayor pues en los pacientes que utilizaron bomba centrífuga versus los pacientes que utilizaron el rodillo. El hematocrito del cebado fue menor en los pacientes de centrífuga versus los pacientes que fueron manejados con bomba de rodillo. Y el primer hematocrito en bomba fue menor en los pacientes que utilizaron centrífuga versus los que fueron manejados con bombas de rodillo. Además de esto, encontraron de manera muy importante una disminución hasta del 55% de las transfusiones en los pacientes, con una mortalidad que fue del 5% en los pacientes con bomba centrífuga versus 0 en los pacientes con bomba de rodillo, y menor tiempo de ventilación mecánica y estancia hospitalaria en los grupos donde utilizaron la bomba de rodillo. Bueno, en el tercer punto entonces tenemos cómo elegir o cómo prescribir el oxigenador, sea neonatal, infantil o pediátrico. Pues existen muchas variaciones en todos los parámetros relacionados con el oxigenador, que surgen debido pues a diferencias en el diseño, la estructura del oxigenador, las características físicas, la disposición de la fibra hueca, el recubrimiento de la superficie y la ruta del flujo sanguíneo, que pues tienen un impacto bastante importante en el intercambio de gases y en el traumatismo sanguíneo y la activación de la respuesta inflamatoria. En la práctica diaria, pues estas diferencias parecen no tener mayor importancia siempre y cuando el oxigenador supla con todos los requerimientos del paciente. Sin embargo, pues sí es importante basar la elección del oxigenador en cada uno de estos puntos que muestran desarrollados pues en los estudios que evidencia la literatura. Pues en general, la evidencia científica recomienda utilizar oxigenadores con un volumen de cebado más bajo, un gradiente de presión transmembrana que sea más bajo, una mayor eficiencia en el intercambio de gases y una mayor capacidad de captura de microembolía gaseosa. Entonces, tenemos que estos son como los puntos importantes que se deben tener en cuenta a la hora de elegir un oxigenador. En primer lugar, que se debe adaptar pues a los requisitos de suministro de oxígeno del paciente y del flujo sanguíneo.
En cuanto a las especificaciones y rendimiento, tener en cuenta el volumen de cebado, las tasas de flujo sanguíneo, el intercambiador de calor y la eficiencia del intercambio de gases. En cuanto a las capacidades de filtración de microembolía gaseosa, tener en cuenta si se usa o no el filtro arterial integrado o no integrado. Y en cuanto a las propiedades hemodinámicas, evaluar o tener en cuenta los gradientes de presión transmembrana y mayor conservación de la energía hemodinámica. Entonces, en cuanto a rendimientos y capacidades, pues es importante resaltar que con el paso del tiempo ha ocurrido como un progreso significativo en el desarrollo de los oxigenadores, tanto neonatales como pediátricos y pues también de adultos. Y esto se debe básicamente como al esfuerzo de reducir la cantidad de área de superficie que entra en contacto con la sangre, disminuir el volumen de primado y minimizar como las capacidades eh, de provocar, de desencadenar, perdón, la respuesta inflamatoria sin mitigar pues como el trabajo de cada uno de los oxigenadores. Existen pues una serie de características que nos ayudan como a definir la capacidad física y funcional del oxigenador, entre las que se encuentran la superficie de la membrana, el volumen de primado, los volúmenes operativos mínimos, la capacidad máxima de flujo sanguíneo, es, como les decía, si el filtro es integrado o no integrado, y la superficie del intercambiador de calor. Entonces, tenemos que el tamaño del oxigenador elegido para un paciente en particular, pues debe permitir cierto grado de reserva funcional, eh, que pues en el caso que disminuya la eficiencia durante circulaciones extracorpóreas que sean prolongadas o para pacientes que requieran de pronto flujos de bomba muy elevados, pues recordemos que los recién nacidos tienen un requerimiento metabólico más elevado y pueden llegar a requerir incluso índices cardíacos hasta de 3.5 litros por minuto por metro cuadrado. Entonces, pues se hace necesaria aumentar la velocidad del flujo y debemos tener en cuenta entonces que debemos mantener una reserva funcional del oxigenador, que esta debe ser hasta del 10%. Entonces, tenemos que, por ejemplo, para un paciente con una superficie corporal diaria de 0.39, a un índice cardíaco de 3 litros por minuto por metro cuadrado, requeriríamos un flujo sanguíneo de 1.17 litros por minuto. Teniendo en cuenta esta reserva funcional, la idea es utilizar entonces un oxigenador que permita un flujo sanguíneo que pueda provocar un flujo de hasta 1.3 litros por minuto. Y con esto pues ya tendríamos la reserva funcional que necesitaríamos en caso de requerir mayor flujo de bomba y para brindar pues un índice cardíaco elevado. Bueno, estas son como unas tablas donde se pueden observar una amplia gama de oxigenadores que se utilizan en la población neonatal, infantil y pediátrica y describe pues cada una de sus características en cuanto a rendimiento, capacidades, las describe como unidades integradas, como oxigenadores con unidades integradas, que pues estas tablas realmente son de gran utilidad a la hora de escoger el oxigenador para nuestro circuito. Y pues aquí, como les digo, muestran una amplia variedad, pero pues también podríamos diseñar nuestras propias tablas teniendo en cuenta esta o basándonos en esta para los dispositivos de cada una de nuestras instituciones. Esta es otra de las tablitas donde muestra los oxigenadores pediátricos. Bueno, en cuanto a rendimiento y capacidades, entonces quise traerles esta publicación que es un análisis retrospectivo donde analizan 155 pacientes y lo que ellos quieren es comparar las características de perfusión y mortalidad relacionadas con el rendimiento de dos oxigenadores neonatales. Entonces lo que hicieron ellos fue tratar de miniaturizar el circuito y revisaron de manera retrospectiva los datos y los resultados clínicos durante un periodo de aproximadamente 9 años. Entonces, ellos lo que hicieron fue que desde el 2008, bueno, antes del 2008 venían utilizando el oxigenador Dideco D901 y desde el 2008
decidieron incluir en su programa el Dideco de 100 kits. Entonces hicieron una comparación del primer grupo, que fueron 94 pacientes, versus el segundo grupo, que utilizó el de 100 kits, que fueron 65 pacientes, y evaluaron los resultados clínicos en términos de volumen deprimado, hemoglobina, requerimiento transfusional, tiempo de ventilación mecánica, requerimiento de inotropía, estancia en UCI, morbilidad y mortalidad. Entonces, lo que encontraron fue que, bueno, los datos de perfusión, como ellos esperaban, encontraron que pues los pacientes del grupo A requirieron mayor volumen deprimado en comparación al grupo B. Que los valores de hemoglobina pues no tuvieron mayores diferencias, sin embargo pues los del grupo A requirieron un mayor volumen de sangre para el primado del circuito versus el grupo B. Encontraron que pues la mortalidad hospitalaria fue más alta en el grupo A versus en relación al grupo B. Y pues consideran que esto se puede deber principalmente a falla cardíaca en pacientes que fueron llevados a cirugía paliativa, siendo pacientes menores de 2 kilos. Y encontraron mayores complicaciones en el grupo A con respecto al grupo B, que fueron básicamente dadas por eventos neurológicos, sangrados, falla renal con requerimiento de diálisis peritoneal, y encontraron también una mayor transfusión de glóbulos rojos en el grupo A versus el grupo B. Aquí no les mencioné, y es que pues hicieron una relevancia importante, y es en el volumen deprimado, que los pacientes del grupo A utilizando el Dideco D901 tenían un volumen deprimado del oxigenador de 60 mililitros versus los del grupo B, que tenían un volumen deprimado de 31 mililitros. Finalmente, pues ellos concluyen en este estudio que pues no atribuyeron como tal la disminución de la mortalidad en el grupo B solamente como a las propiedades del oxigenador, sino que la mayor mortalidad del grupo A también pudo deberse como a los diagnósticos severos y reparaciones complejas que tuvieron lugar en el periodo de los 7 años, que fue cuando se utilizaba el Dideco D901. Además de esto, el Dideco 100 Kits es un oxigenador, o ellos concluyen que es un oxigenador que tiene un volumen deprimado más bajo, e incluso hablan sobre la experiencia de realizar un bypass asanguíneo, ya que tuvieron la oportunidad de realizar una derivación cardiopulmonar sin requerimiento de sangre en 2 de sus pacientes. La reducción de la superficie, pues esto lleva a una menor interacción de la sangre con la superficie y permite pues beneficios clínicos, como es el menor requerimiento de soporte inotrópico y de estancia hospitalaria, que esto está directamente relacionado con el menor desencadenamiento de la respuesta inflamatoria. Bueno, en cuanto a la transferencia de gases, entonces tenemos que los oxigenadores poseen una membrana microporosa que permite la difusión de gases a través de los orificios que pueden llegar a ser menores de una micra. Este gas se transfiere directamente por los microporos, y es importante tener en cuenta que las características del flujo de sangre y del gas en cada uno de los lados afectan la capacidad de la difusión de los gases. Estos capilares de fibra hueca pueden estar dispuestos en espiral o en planos, que también juegan un papel importante durante la transferencia de los gases. Y pues los oxigenadores de nueva generación tienen unas características de rutas de flujo y de gas que pueden variar, y que, como les digo, finalmente afectan en esa transferencia de los gases. Siempre es importante evaluar cuál es la capacidad máxima de transferencia de oxígeno a partir de las tablas que se muestran en los catálogos, y además de esto, cuál es la cantidad de oxígeno que entrega el oxigenador cuando éste funciona a flujo nominal. Entonces, recordemos que el flujo nominal es la capacidad que tiene el oxígeno de saturar la sangre
a la salida del oxigenador cuando ésta llega con una saturación de aproximadamente 70%. Bueno, estas son las tablas que se muestran en los catálogos de cada uno de los oxigenadores para conocimiento de los perfusionistas, y aquí lo que se da es a conocer la transferencia de gases a los diferentes flujos sanguíneos, y estas tablas se exponen a partir de los experimentos que hace la FDA. Entonces, lo que ellos hacen es que confirman que el intercambio de gases cubra el rango de flujo sanguíneo que especifica el fabricante. Es decir, que la transferencia de gases que se muestra ahí sea la que ocurre a nivel de los flujos mínimos, a nivel del flujo nominal y a nivel de los flujos máximos recomendados. Entonces, ellos durante 6 horas realizan todas las pruebas necesarias para evaluar los oxigenadores a los 90, a los 180, a los 270 y a los 360 minutos para evaluar la transferencia de los gases, y esto se registra en cada una de las tasas de los flujos sanguíneos que recomienda el fabricante, incluyendo la transferencia del CO2 a diferentes relaciones de flujo de gas y sangre, que es pues de 0.5 a 1, de 1 a 1, perdón, relación 1 a 1 y relación 2 a 1. Bueno, otra de las características importantes de los oxigenadores es la capacidad de filtración de microembolia gaseosa. Entonces se sabe que la circulación extracorpórea pues contribuye al daño neurológico con complicaciones multifactoriales, y uno de los principales factores que contribuyen a este daño es la acumulación de aire en el circuito que se devuelve al paciente, que este pues puede viajar fácilmente al cerebro y ocluir los vasos sanguíneos. Para evitar estas complicaciones en los diferentes puntos del circuito, se establecen una serie de filtros, como son, por ejemplo, en el depósito venoso, en el oxigenador, en la línea arterial, esto con el fin pues de atrapar los émbolos o las partículas de mínimo tamaño para que no sean regresadas al paciente. Em, Ahí es pues unos sistemas de cuantificación y detección de embolías gaseosas que muestran que la mayoría de los microémbolos son eliminados por el oxigenador y el filtro arterial, llegando a ser incluso hasta un 99%, eh, pero pueden llegar al paciente microémbolos incluso de menores de 40 micras. Esto se puede dar por las deformaciones tridimensionales de los microémbolos que pueden hacer que se escapen de pronto al poro del filtro. Em, Como les mencionaba, en cada uno en los diferentes puntos del circuito existe una serie de filtros o de dispositivos para poder filtrar estos microémbolos. Sin embargo, pues el filtro arterial juega un papel importante porque este actúa como el punto de control final antes de que la sangre regrese a la circulación sistémica. Este filtro pues debe eliminar o debe estar en la capacidad de eliminar el aire y las partículas y permitir pues libremente el paso de los elementos celulares de la sangre. Estos filtros pueden ser de pantalla, pueden ser envueltos, y ellos tienen un tamaño de poro que va desde 25 hasta 40 micras. Se pueden encontrar integrados o no integrados a la unidad del oxigenador. Bueno, otra de las características importantes a tener en cuenta en el oxigenador es el rendimiento hemodinámico. El rendimiento hemodinámico, pues se habla como tal en términos de caída de presión y de energía hemodinámica. Recordemos que la caída de presión hace referencia como a esa diferencia que hay de la presión entre la entrada y la salida del oxigenador, y pues a mayor caída de presión tenemos mayor riesgo de hemólisis y de activación de la cascada de coagulación. Por otro lado, tenemos la energía hemodinámica, que esta energía es la fuerza de trabajo que es proporcionada por la bomba y que finalmente va a ser beneficiosa para la entrega del flujo sanguíneo al paciente, sobre todo para asegurar una microperfusión de cada uno de los órganos del paciente. En este estudio, donde evalúan 3 membranas de fibra hueca, eh, sin filtro arterial neonatales, quisieron evaluar entonces la capacidad de
de captura de microembolía gaseosa, el rendimiento hemodinámico de estos 3 oxigenadores, el Capiox Baby RX05 con un filtro arterial no integrado AF02, un KITS de 100 con un filtro arterial no integrado AF02 y un Quadrox y neonatal con un filtro arterial no integrado KITS de 130. Y entonces en este estudio lo que encontraron fue que el Capiox Baby RX05 tiene la menor cantidad de microembolía gaseosa en todas las líneas, ya sea que la línea de purga esté abierta o cerrada. El KITS de 100 muestra también una menor cantidad de microembolías gaseosas postoxigenador y línea arterial con la línea del filtro abierta, pero una mayor cantidad de microembolía gaseosa cuando la línea de purga está cerrada. Y el Quadrox y neonatal entonces muestra una mayor cantidad de microembolía gaseosa en la línea preoxigenador, pero no en la línea postoxigenador o arterial, siempre y cuando la línea de purga esté abierta. Esta diapositiva entonces muestra la tabla, una de las tablas de rendimiento hemodinámico, y aquí básicamente lo que muestran es que los oxigenadores, el oxigenador KITS de 100 tiene la mayor pérdida, perdón, la mayor presión de caída en relación a los otros oxigenadores, a los diferentes volúmenes y a las diferentes temperaturas. Muestra la mayor pérdida de presión, mayor presión de caída, perdón. Y en estas otras tablas, básicamente lo que nos muestra es la energía hemodinámica. Entonces, aquí nos muestra que a los diferentes flujos y a las diferentes temperaturas, el KITS de 100 también muestra a nivel preoxigenador la mayor energía hemodinámica, pero postoxigenador la energía hemodinámica es muy similar en los 3 oxigenadores. Sin embargo, es importante recalcar que esta caída importante de la energía hemodinámica entre la presión preoxigenador y la presión postoxigenador del oxigenador KITS de 100 se debe a que tiene una mayor caída de presión dentro del oxigenador, y esto finalmente se traduce a que se libera más energía por este oxigenador y no retiene tanta energía hemodinámica para la llegada del flujo sanguíneo al paciente. Sin embargo, en este estudio concluyen que los 3 oxigenadores evaluados pueden ser efectivos para la prevención de la microembolía gaseosa durante el bypass cardiopulmonar en la cirugía cardíaca neonatal. En términos de microembolía gaseosa, el Capiox RX05 pues, es el oxigenador más eficaz para reducirlas en cantidad y tamaño, y incluso puede reducir microembolías de 20 micras. Y en cuanto a las propiedades hemodinámicas, el Quadrox y neonatal pues tiene los resultados más favorables en cuanto a presiones de caída y mejor retención de energía hemodinámica. En este otro estudio entonces encontramos la evaluación de 4 circuitos cardiopulmonares pediátricos, donde evalúan también la capacidad de liberación de microembolías gaseosas, el rendimiento hemodinámico y depresión de caída. Entonces tenemos que el KITS, evaluaron el KITS de 101, con filtro arterial no integrado de 131, el Capiox RX15 con filtro arterial no integrado AF02, el Quadrox I pediátrico con filtro arterial no integrado AF02 y el Quadrox I con un filtro arterial integrado. Y encontraron que el Quadrox I pediátrico tuvo un ligero aumento de la microembolía gaseosa postoxigenador con el aumento de la velocidad de flujo. Encontraron que el Capiox RX15, el Quadrox I pediátrico con filtro arterial integrado y el KITS de 101 tuvieron una disminución en la microembolía tanto postoxigenador como en la línea arterial distal cuando la línea de purga se abre.
En la línea arterial distal, en todas las condiciones experimentales, el Capiox RX15 tuvo la menor cantidad de microembolía gaseosa y el Quadrox I con filtro arterial entregó la mayor cantidad de microembolías de más de 40 micras en la línea arterial distal en todas las condiciones experimentales. En esta tabla, entonces, tenemos la, la presión de caída y aquí básicamente lo que muestra es que nuevamente el oxigenador KITS muestra una mayor caída de presión en relación, por ejemplo, a los cuadros o al RX que muestran una menor caída de presión durante el experimento del circuito simulado. Y en cuanto a la energía hemodinámica, entonces también muestra que el Quadrox I tiene una caída de presión, una mayor retención de la energía hemodinámica. Y el KITS de 101 también muestra una mayor eliminación de la energía hemodinámica, aunque a nivel preoxigenador, el KITS a las diferentes temperaturas muestra mayor energía hemodinámica. A nivel postoxigenador, los 4 oxigenadores muestran una energía hemodinámica muy similar. Sin embargo, pues los otros oxigenadores en comparación al KITS tienen una retención de hasta el 10%, que esto se traduce a pues un poco más de fuerza para entregar flujo sanguíneo al paciente. Bueno, otra de las características a tener en cuenta es si vamos a escoger un oxigenador con filtro integrado o no integrado. Entonces, como les decía, pues hay filtros en varios puntos del circuito para evitar el paso de émbolos o de partículas de regreso a la sangre del paciente. Y aquí básicamente lo que quiero mostrarles es que pues el filtro integrado, ellos son como una malla que se envuelve a nivel de la fibra hueca del oxigenador y que el aire atrapado se difunde a partir de gradientes de presión y se expulsan a la fase gaseosa por el punto de escape del oxigenador. Y pues los filtros no integrados son componentes independientes, son como filtros plegados que provocan un flujo tangencial o provocan como una detención del flujo para poder favorecer que suban las burbujas, se eliminen a través de la línea de purga y que el flujo sanguíneo o la sangre continúe su curso normal. Es importante tener en cuenta aquí que el filtro integrado disminuye el volumen de superficie del circuito y el volumen de cebado, lo que puede traducirse en una menor respuesta inflamatoria, y que el filtro no integrado debe lavarse con CO2 antes del cebado y pues debe ser golpeado también para que no se queden burbujas atrapadas dentro del filtro. En este estudio, entonces, aquí quisieron evaluar también 2 oxigenadores neonatales con filtro arterial integrado en términos de eliminación de microembolía gaseosa y de rendimiento hemodinámico. Entonces encontraron que en cuanto a la filtración de microembolía gaseosa, pues aunque las cargas microembólicas en la línea arterial distal son muy similares en ambos oxigenadores, el Quadrox I entregó más microembolías con la línea de purga abierta. En cuanto a presión de caída, el Quadrox I muestra una caída de presión más baja en relación al Capiox FX05. Y en cuanto a energía hemodinámica, entonces tenemos que a nivel postoxigenador son similares, sin embargo, pues el Capiox FX05 tiene una pérdida de energía hemodinámica ligeramente más alta, que pues esto se correlaciona con la presión de caída de este oxigenador. Este estudio, entonces, lo quisieron comparar con el estudio que les mostré anteriormente para ver qué tan efectivo era utilizar
el filtro arterial integrado versus el no integrado y consideraron que ambos tipos de filtros son efectivos en la disminución de la microembolia gaseosa en el circuito simulado. No hay diferencias en el flujo sanguíneo robado en el cuadro con filtro arterial versus el que no tiene el filtro arterial integrado. Pero en cambio sí observaron una disminución de hasta 3 veces en el flujo sanguíneo robado para el Capiox FX05 en comparación con el RX05, que permite una mejor perfusión del paciente. Además de esto, encontraron que el filtro integrado provoca una mayor caída de presión y pérdida de energía hemodinámica que el filtro no integrado. Y que el Capiox FX05 ofrece una energía hemodinámica ligeramente más baja, pero una caída de presión similar al Capiox RX05. En conclusión, para esta presentación, entonces, importante conocer las variaciones anatómicas y fisiológicas del paciente con cardiopatía congénita al cual nos vamos a enfrentar para poder elegir de manera adecuada los dispositivos que cumplan con los requerimientos del paciente. Es importante recordar que los tubos con diámetro interno más pequeño pues van a afectar los perfiles hemodinámicos de los circuitos y es importante a la hora de escoger el diámetro de la tubería tener en cuenta la combinación de la cánula y el flujo sanguíneo que se van a utilizar principalmente en pacientes neonatos y lactantes. Elegir la tubería venosa basada en el cálculo de los flujos requeridos favorece el adecuado retorno venoso, el cual pues es esencial para proporcionar el flujo arterial máximo que el paciente va a necesitar durante la circulación extracorpórea. Los circuitos más pequeños pueden reducir las transfusiones de banco de sangre pues, al comienzo de la ejecución de la circulación extracorpórea, pero si el drenaje venoso no es óptimo, puede ser necesario que se agregue un volumen adicional para lograr la tasa de flujo de bomba requerida y pues esto finalmente va a llevar a hemodilución. La evidencia sugiere que el uso de oxigenadores neonatales de bajo volumen puede mitigar el daño relacionado con la respuesta inflamatoria sistémica y parece que puede disminuir la mortalidad postoperatoria e incluso se podría llegar a realizar bypass asanguíneo pues, en pacientes menores de 5 kilos, pero este dato requiere mayor investigación. Es importante tener en cuenta los datos basados en la evidencia acerca del rendimiento hidrodinámico y la capacidad de filtración de microembolía gaseosa, así como las características de cada uno de los oxigenadores. Y pues con esto se puede realizar el seguimiento de cada uno de nuestros pacientes en términos pues de déficit neurológico, activación de la respuesta inflamatoria y complicaciones que pueden ser secundarias a una inefectiva perfusión tisular. Bueno, la evidencia sugiere que todos los componentes del circuito de circulación cardiopulmonar deben evaluarse antes de su uso clínico para determinar el rendimiento hidrodinámico, pero pues en nuestro medio no es común que los hospitales individuales tengan los recursos para realizar las evaluaciones de cada uno de estos dispositivos, pero sí contamos con los recursos para las mediciones de las presiones en los circuitos, como son, por ejemplo, la presión pre y postoxigenador, los cálculos para poder realizar los cálculos de las presiones de caída en vivo y pues asimismo se pueden realizar también los cálculos de transferencia de los gases y evaluar cómo se comportan cada uno de nuestros oxigenadores. Además de esto, los datos recolectados pues, nos permitirán realizar revisiones de los dispositivos, compararlos y determinar cuál sería pues, el más conveniente para cada situación en particular. Bueno, esto era todo lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias.